Sean todos bienvenidos a esta charla. La charla tiene por título Ciencia, Tecnología, Demografía y Geopolítica, el rol críticamente importante de América Latina en su relación con los Estados Unidos, y está a cargo de Adolfo Gutiérrez. La exposición, según el propio Adolfo nos explica, está orientada a aportar a los conocimientos de debatientes mediante una visión de quien está trabajando precisamente en estos temas sobre las realidades globales que prevalecen, por ejemplo, observando a China, a Estados Unidos, Indo-Pacífico, y cómo se relaciona esto con los avances tecnológicos, cambios demográficos y ecosistémicos a nivel planetario. El expositor invitado, Adolfo Gutiérrez, es egresado del Instituto Nacional, es graduado de Ingeniería Eléctrica y Física de la Universidad de Chile y continuó estudiando en Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, donde hizo 3 grados de semiconductores, ingeniería nuclear y un doctorado en ingeniería física. Toda su carrera se ha basado en intervenciones relacionadas a semiconductores, microsensores y defensa de los Estados Unidos. Es inventor en varias patentes sobre MEMS, micromáquinas integradas de silicio y equipos de fabricación y prueba de semiconductores. Además, es fundador de varias empresas basadas en ciencia, tecnología e inversiones relacionadas. Actualmente dirige la startup Smart and Green by 2030, que es uno de los primeros venture capital para estudios enfocados en tecnologías inteligentes y verdes de uso dual, comercial civil y en la defensa de Estados Unidos. La empresa busca combinar laboratorios modulares a través de la impresión 3D y robots con científicos creativos y capitales de riesgo para acelerar la innovación en materias verdes e inteligentes y que ayuden a preservar la paz por medio de la fortaleza. Cuando le preguntamos a nuestro expositor, a Adolfo, acerca de sus intereses, nos dijo textual: soy un apasionado de la innovación y de los emprendimientos que se basan en ciencia y tecnología. Mi interés en el debate competitivo se inició en los años 80, cuando vine a estudiar a Nueva York. Desde entonces, estoy convencido que competencias de debate sirven no solo para formar líderes, sino además para entregar a jóvenes en pensamiento crítico y métodos de análisis basados en razonamientos que aplican los primeros principios. Todos estos elementos, nos dice el propio expositor, a quien escucharemos en un momento más, son clave en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos, de negocios en general y del quehacer político racional y eficaz en una sociedad moderna y inclusiva. Básicamente, cuando yo leí esta propia descripción que hace Adolfo de sí mismo, dije, esto es necesario que lo escuchemos entre los debatientes. Y ahora sí, Adolfo, al final te vamos a entrevistar un par de personas de debates del Nacional. Muchas gracias por estar acá, compañero institucional, y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos por tomarse unas horas en la tarde, o en la noche ya. Como saben, yo estudié en el Instituto Nacional. Vine a los Estados Unidos en 1986 y he vivido en forma continua. O sea, ya he vivido mucho más tiempo acá que en Chile. O sea, eso te da una idea. Mi interés en debate, yo creo que el debate escolar es una de las herramientas más eficaces que existe para desarrollar líderes positivos. Y líderes positivos de todo tipo, no liderazgo político, sino liderazgo político, empresarial, militar, científico, de todos los aspectos. El liderazgo, como lo entendemos acá, es la idea de ser el primero desde el frente que abre un camino. Y eso es lo que hace un emprendedor, eso es lo que hace un soldado en un campo de batalla, un general o un combatiente, eso es lo mismo que hace un astronauta en el espacio, es lo mismo que hace un artista que inicia una nueva corriente de pensamiento, o un escritor que lidera una nueva forma de mirar la vida, o lo que sea. Por lo tanto, liderazgo es una forma, como yo lo veo, muy amplia, y se desarrolla se inicia el desarrollo de forma sistemática en la academia de debate y después continúa por toda la vida en mucha gente. Entonces, voy a compartir la presentación. La encuentro. Ok. Ustedes me dicen si la ven. Ok. Perfecto. Entonces, esto es inusual porque decidí titularla Ciencia, Tecnología, Demografía y Geopolítica, que en principio son cosas que no parecen muy relacionadas para la mayoría de la gente, porque combino ciencia con ingeniería, con geografía y demografía y política, ¿cierto? Geopolítica. Entonces es medio extraño que todo esto, porque generalmente se ven como desagregados estos elementos. Yo voy a tratar de argumentar de que no están desagregados. En el borde inferior derecho de mi pantalla, de la pantalla de ustedes, o puede ser el izquierdo, escribí pensando y analizando desde primeros principios.
Esto es una idea que es muy antigua, ¿cierto? Viene de los griegos, que es la idea de cuando uno se enfrenta a un problema, es mirarlo en su forma constitutiva, en lugar de asumida. Por ejemplo, si uno se enfrenta con un paciente que está herido por un trauma, uno lo mira como un ente biológico y no lo ve, trata de no verlo en base en el conocimiento médico actual. O sea, si de esa forma se avanza, si logramos analizar algo en mucho más profundidad. O si miramos una máquina, la intentamos entender en sus componentes esenciales y decimos en realidad esto es un motor moviendo una pieza de desplazamiento horizontal que sirve para impactar la Tierra, para hacer agujero de profundidad. Cuando uno lo ve de esa forma, uno se separa se enfoca en el problema, que es hacer un agujero en la Tierra en lugar de la máquina en sí que tiene al frente, ¿cierto? Si la llamo un combine o la llamo una máquina de movimiento de tierra, para un ingeniero eso adquiere una connotación muy clara en su mente, pero que es restrictiva al mismo tiempo, porque impide pensar, ¿cierto? Impide pensar en forma amplia. ¿Por qué tiene que ser esa máquina así? ¿Por qué no puede volar la máquina? ¿Por qué no puede ser un robot? ¿Cierto? Cuando uno piensa en forma desde primeros principios, cambia todo, ¿cierto? Cambia cómo ve las cosas. Entonces, ese es el objetivo de esta presentación. Ahí está. Entonces, no quiero, es mi intención, que no se convierta en un monólogo. Y por eso es que estoy tratando de hacerla breve, pero no salió tan breve. Salió en 12 slides, yo quería hacerla en 5. Así que voy a partir brevemente contando mi historia, que no es el objetivo, y les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en SC2030, el Venture Studio, y enseguida las bases para el análisis, y finalmente conversamos simplemente. Esa es la idea de esta presentación. Entonces, mi historia. Estudié en el Instituto Nacional, ese es el año de egreso. Estudié Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile, y después vine a Rensselaer, que está en Troy, New York. Yo vivo cerca de vivo como a 20, 25 millas de la universidad donde estudié. Vivo en Saratoga Springs, que esta es una ciudad que es un pueblo en realidad, muy turístico, que está a mitad de camino entre Montreal y New York City. O sea, está bastante lejos de la ciudad de Nueva York, pero no tan, más en los bosques y en las zonas turísticas del estado. Es una zona de baja densidad de población y donde se han fundado grandes empresas, IBM, una de las más grandes, y por supuesto la casa de Edison y el club de campo que él construyó aún están aquí como a 10 kilómetros de esta casa, donde estoy hablando. Y eso fundó General Electric, está el centro de investigación y ahora hay mucha investigación en biotecnología y en semiconductores en el área. Yo trabajé en lo que se llama micromáquinas de silicio, que es lo que me especialicé, que son pequeñas cosas como los airbags, lo que se usan los airbags de los sensores que explotan el airbag cuando un auto choca. Eso es un sensor. Se usan también en artillería, se usan también en cohetes, se usan también en todos los teléfonos. Cuando ustedes giran el teléfono y la pantalla se cambia, eso es un MEMS, lo que hay adentro, una micromáquina de silicio que sensa el movimiento y permite girar la pantalla. Yo inventé varios que están relacionados a aplicaciones civiles en airbags y en sensores de colisión, y también algunos que están relacionados a proteger armas para que no fallen antes de ser usadas, ¿cierto? O sea, que no exploten por accidente, por ejemplo. Fundé una empresa, la primera empresa que fundé fue en MEMS, en realidad fundé una anterior a esa, pero no anduvo tampoco. Fundé una que se llamaba MEMSA Corporation, que trabajamos en silicio haciendo componentes integrados mecánicos para comunicaciones ópticas, para comunicaciones de gran capacidad, cables submarinos. Y hacíamos también máquinas de prueba. Después fundé una empresa que se llama Nueva Tempo, que era para apoyar más que nada a Latinoamérica, pero terminamos haciendo cosas en varios países, no solo en Latinoamérica, que era para promover emprendimiento en tecnología y desplegar capitales, o sea, hacer pequeñas inversiones de seed capital. Luego hicimos una que se llama Ubrix Research, que existió por muchos años en distintos niveles de intensidad y todavía existe, de hecho, para hacer packages de semiconductores, o sea, una forma nueva de integrar componentes en 3 dimensiones en un chip. Y fundé en el proceso, junto con otra gente de la Santa María, a raíz de una iniciativa del gobierno de Chile, un instituto de investigación en la Universidad de Santa María que se llamaba CEPARI, y que yo estuve director como los primeros 3 o 4 años. Y después el instituto continuó y actualmente ya no existe. Creo que no sé si se desmanteló o se fusionó con otros institutos que se han creado. Y más recientemente fundamos una empresa que se llama SC2030, que les voy a contar un poco más de detalle. Y en el camino hicimos un proyecto
para apoyar al Instituto Nacional que se llama INNET, que actualmente tiene como 2.000 estudiantes profesionales repartidos por el mundo, de los cuales yo calculo que unos 1.700 o 1.600 están en Chile y unos 400 en otros países, que incluye Corea, Japón, Taiwán, la Comunidad Europea, Norteamérica, Canadá y casi todas partes. Y ahí están las fotos de algunas de las capturas de las distintas páginas del proyecto. Entonces, les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en el Venture Studio. El Venture Studio, que es el último proyecto, es un laboratorio, ¿cierto? Es un laboratorio en que hay algunas máquinas, algunos científicos, computadores y cosas así, pero lo interesante que tiene es que le pusimos un fondo de capital de riesgo interno. Normalmente la gente tiene que ir a buscar dinero, en nuestro laboratorio traen que traer una idea, el dinero lo ponemos nosotros si nos gusta la idea. Y a cambio de eso tratamos de construir una empresa que se llama un spin-off, que es lo que está ahí. No la traduje porque era muy complicado este dibujo de traducir. O sea, los textos no estaban accesibles. Y entonces, la idea es simple. La idea es que cuando uno tiene una idea, generalmente el problema, la barrera que más fuerte tiene es que no tiene el dinero para ejecutarla. Entonces, nosotros tratamos de resolver eso. Nos traes la idea. Si nos gusta, al grupo de científicos e ingenieros que trabajan, te la ayudamos a construir el prototipo y además pagamos nosotros por hacerlo. A cambio de eso, quedamos con un porcentaje de la propiedad de la empresa y después tratamos de ayudarte a conseguir más capital para continuar creciendo la empresa. Entonces somos un fondo de inversión mezclado con un laboratorio científico. Esa es la idea. Está explicado de forma muy simple cómo funciona y nos enfocamos en lo que se llama Dual Use Challenges. Dual Use en la industria militar y de defensa es lo que se trata tecnologías que tienen una componente civil y comercial muy importante, como por ejemplo la penicilina, el velcro, los cohetes, los satélites de comunicaciones, que obviamente tienen aplicaciones civiles, pero se desarrollaron inicialmente con un interés militar. Aquí es lo mismo. ¿Por qué hacemos eso? Porque el presupuesto militar primero es grande, pero la otra razón es que en general está dispuesto a tomar riesgos tecnológicos más grandes que el inversor clásico comercial. ¿Okay? Y por eso es que lo hacemos. Entonces, no es en realidad porque estemos a favor del conflicto, sino porque es más fácil explorar ideas muy agresivas desde el punto de vista de defensa que desde el punto de vista comercial. Y cuando la idea está madura, cuando la tecnología ha madurado un poco, entonces hacemos la transición hacia un proyecto comercial civil que generalmente es mucho más grande que el militar, pero el inicio es más difícil. Entonces les voy a tratar de inducir y demostrar cómo se hace esto del pensamiento de primeros principios. Y esto está dirigido a los estudiantes, en realidad a todo el mundo. Y la idea es mirar distintos componentes cuando uno está tratando de tomar una decisión. En mi caso, cuando uno está formando una empresa, la demografía de lo que uno va a servir, o sea, a quién voy a apoyar, vender el producto, contribuir, es muy importante. Y la demografía a menudo se ignora, sobre todo las grandes tendencias demográficas que estamos viviendo y que afectan la vida entera del planeta. Casi todos los conflictos bélicos grandes han sido en parte consecuencias demográficas y consecuencias originados por tensiones demográficas, por tensiones políticas y económicas, que se convirtieron eventualmente en conflictos geopolíticos, pero partieron como problemas demográficos. Entonces, los voy a hacer observar por unos minutos qué es lo que está pasando en el mundo. En el lado izquierdo de la pantalla ven el año 23, la población mundial, o sea, hoy, en que está más o menos en poco más de 8 billones de personas. Y con una distribución que se observan es como una torre, que en realidad es una pirámide, se llama pirámide. Y lo que demuestra ahí es la parte de abajo, son los niños, en el eje vertical es la edad, ¿cierto? De 0 a 4 años hasta de personas mayores de 100 años, que hay muy pocas. Entonces la pirámide se trata de que esto se va poniendo cada vez más angosta a medida que la gente envejece. Y después de los 60 años comienza a decaer bastante rápido y sobre los 90 años ya queda muy poca gente, cada vez más, pero va quedando menos gente. Esto es lo que se llama una pirámide relativamente saludable. Es la pirámide normal, es la pirámide que se espera que una población tenga. La pirámide, como ustedes ven en el lado derecho, que es la misma curva del año 23 para la zona de Latinoamérica y el Caribe, que tiene aproximadamente 664 millones de habitantes, tiene una forma diferente que la pirámide global. Está un poquito más aguzada y están comenzando a angostarse en los primeros años, lo cual significa que las tasas de natalidad están bajando, ¿cierto? Y la población joven, o sea, la población que está en los 25 años, en este rato, o 20 años, es el segmento más grande. Y eso,
probablemente se observan a muchas personas tratando de buscar trabajo, etcétera, justamente le dan que se busca trabajo, ¿cierto? Entonces, mucha gente está saliendo y eso mayor, ese cambio se nota. Pero estos son pirámides saludables, de hecho, muy saludables, ¿cierto? Ahora, si uno mira a la población mundial, lo que está pasando es que el año 2100, por ejemplo, si miramos las mismas pirámides, las pirámides que están graficadas ahí son las al año 2100. La de arriba muestra que la población de la Tierra va a estar en aproximadamente 10.000 millones y la del Caribe va a estar en 647 millones. ¿Ya? Una es la de arriba, es la mundial, y la de abajo la del Caribe. Se nivelan. Ahora, si observan, la población mundial se nivela asintóticamente, lentamente, en 10 billones de personas, pero la población del Caribe comienza a decaer, y comienza a decaer alrededor del año 2050. O sea, Latinoamérica y el Caribe se comienzan a reducir. Y eso es consecuencia de esa falta de tasas de natalidad que está ocurriendo hoy. ¿Ok? Esto no es una presentación sobre natalidad ni población, pero lo tratando de ver qué importante es enfocarse en la lógica de los primeros principios, ¿cierto? De la idea. Mirad, si ahora uno compara China, Rusia, Estados Unidos y Chile, ¿cierto? Y observa que miremos primero la pirámide de los Estados Unidos. Si observan la pirámide americana del año 2024, es un poco más angosta en la base, parecida a la sudamericana del año anterior, y se expande hacia arriba, y luego se cierra sobre los 90 y 100 años, como debería ser, de forma natural. Pero miren ahora la del año 2100, y se dan cuenta que la población de los Estados Unidos solo ha crecido 340 a 394 millones, o sea, 50 millones en casi 70 años, lo cual no es una tasa de crecimiento muy, muy fuerte, pero aún se ve más o menos saludable. Esto es más o menos normal. Si uno mira la pirámide de Chile, ya se empiezan ahí a apreciar el año 2024, se ven algunos problemas, ¿cierto? Y definitivamente se aprecian problemas fuertes del año 2100, que es el envejecimiento de la población. En otras palabras, si ustedes miran sobre los 60 años, una gran cantidad de la población va a estar concentrada. O sea, aproximadamente el 40% de la población de Chile, el año 2100 va a tener más de 60 años, lo cual es un problema para si la gente se retira, ¿cierto? Si la gente se está retirando, significa que la población retirada es mayor o igual que la población trabajando. Eso es un problema Pero si uno se concentra en China y Rusia, que son los países interesantes, se observan pirámides completamente anormales. La pirámide de arriba, que es la China, la primera, el año 2024 es extremadamente baja en la base y la siguen corrigiendo. O sea, la tasa de natalidad en China es tan baja en este minuto que se está produciendo una inversión de la pirámide. Es posible que la pirámide sea mucho más grande en las edades avanzadas que en la parte de abajo. Eso es un problema existencial para un país y explica mucho de las tensiones que se ven hoy en el mundo. A su vez, en la pirámide rusa se aprecian unas dislocaciones muy grandes también, ¿cierto? Cerca de los 20 años, o sea, justo coincide, la gente que tiene hoy 20 años, que nació aproximadamente el año 2000, se angosta la pirámide. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, que cuando se produjo el cambio del sistema político en Rusia, el, eh, la pobreza y las condiciones económicas fueron tan adversas que la gente dejó de tener niños. Y el resultado se está viendo ahora. Estados Unidos también ha tenido esas fluctuaciones, pero Estados Unidos tiene la ventaja que es un país en el que la gente quiere inmigrar. Y por lo tanto, las masas de inmigrantes, gente joven que llega y mantiene la salud de la pirámide más o menos ordenada, gracias a eso. ¿Ya? Ahora, cuando uno mira esto en el año 2100, es más grave la cosa. Porque en China el problema, se observa en la población de China hoy día es 1.400 millones, se ve arriba, pero el año 2100 pasa a ser solo la mitad, 760 millones. Eso tiene enormes implicaciones, por eso miramos estas pirámides, porque tiene implicaciones bien extremas. Por ejemplo, no van a necesitar la mitad de los colegios, ¿cierto? Tienen tan pocos niños naciendo que van a tener que cerrarla casi todos los colegios, la mitad de los colegios. Las universidades también van a estar sobredimensionadas totalmente ya a partir del año 2050. El ejército no va a poder reclutar gente, porque no hay gente que reclutar. Y ese problema es irreversible, ¿cierto? Porque demora muchas generaciones revertir un colapso demográfico como el que está experimentando. Rusia, a su vez, está en una situación parecida. Pasada de 143 millones en el 2024 a 112 millones el 2100. Estamos hablando de un país que ocupa 11 zonas horarias. O sea, la densidad de población en Rusia es extremadamente baja. ¿Qué implicaciones tiene para la gente que piensa
como nosotros, tratamos de resolver problemas prácticos, bueno, es muy grave. Porque, ¿qué significa? Que si uno quiere hacer cualquier negocio en Rusia, no hay clientes, ¿cierto? O sea, cualquier persona que quiera vender algo, la densidad es tan baja que llega a un punto que ni siquiera una farmacia es viable, porque no simplemente hay demasiados clientes para sostenerla. Entonces, esto más o menos ilustra por qué hay que pensar en primeros principios en los sistemas. Porque uno cuando está pensando en un negocio dice, a mí me tinca que puedo hacer una pizzería en este lugar, pero resulta que no está pensando en términos demográficos, ¿cierto? Las tecnologías y todo lo demás uno lo mira a largo plazo, uno no la mira en cosas de semanas y meses. Entonces, cuando se producen estas dislocaciones demográficas tan grandes como las que están ocurriendo en algunos países, hay que empezar a mirar cómo afecta ciencia, tecnología y emprendimiento, cómo se produce esta correlación. Y aquí yo les escribí algunas conclusiones porque no tenemos el tiempo, pero la idea es la siguiente. Hay varias tecnologías que están emergiendo o que ya emergieron y que están en proceso de expansión, ¿cierto? Por ejemplo, las tecnologías verdes, que nos van a permitir tener energía más limpia y en algún momento de menor costo. Hoy no está ocurriendo. Por ejemplo, la medicina robótica, ¿cierto? Que muchas de las operaciones más sencillas ya se hacen con cirugía laparoscópica, lo cual reduce la estadía en un hospital del paciente de 4 o 5 días a unas pocas horas y sale caminando, ¿cierto? Pero eso se va a llevar a un nivel más alto todavía con la cirugía robótica. Nosotros trabajamos en eso y eso va a significar que el paciente ni siquiera va a estar en el mismo cuarto que está el doctor o la enfermera. Siempre va a haber varias máquinas ejecutando la cirugía con gran precisión y minimizando el trauma, ¿cierto? Porque pueden trabajar en espacios extremadamente reducidos, en micrones de espacio, fracciones de un cabello humano, lo cual no se puede hacer un ser humano, no puede hacer eso. A su vez viene toda la medicina remota, ¿cierto? Diagnóstico remoto, tratamiento remoto, y eso va a permitir a un médico ver muchos más pacientes y solo hacerse cargo de los pacientes más difíciles, porque los sistemas expertos, los sistemas de inteligencia artificial, se van a hacer cargo de los otros pacientes con gran eficacia, ¿cierto? Va a haber esto que se llama cobots, robots que trabajan junto al ser humano, ¿cierto? En lugar de tener un ayudante, una persona que trabaja en una construcción o que trabaja cortando árboles, va a haber 2 o 3 robots que lo ayudan. Entonces va a ser una persona, 3 robots, completando el mismo trabajo que antes hacía con 10 o 20 personas. A su vez va a haber muchas cosas como los autos automáticos de policía, ¿cierto? Que van a ser completamente robóticos y que van a mantener seguridad, entregar tickets, mantener control del tráfico, regular el tráfico de distintas formas, sin necesidad de tener un ser humano sentado en el auto. A su vez va a haber robots que van a mejorar la velocidad y la eficiencia de manufactura de los trabajadores, de los pocos que van quedando en las líneas de producción. Va a haber gente utilizando realidad virtual para hacer todo tipo de cosas, manejar máquinas de forma remota, todo. Muchísima inteligencia artificial y, por supuesto, toda la logística cambia, ¿cierto? Vamos a estar ahora mandando paquetes por máquinas voladoras que lo dejan en la puerta de tu casa o del edificio y vamos a estar viendo una variedad de cosas que agilizan procesos que hoy día vemos como rutinarios, ¿cierto? Como ir a entregar un paquete o distribuir alimentos a una tienda o cosas así. Se robotizan. Entonces esto indica más o menos cómo batallamos los problemas demográficos que se vienen y que son gigantes. La reducción y el envejecimiento de la población, porque tenemos que mantener servicios con una fracción de la población que había antes. Entonces las conclusiones son que yo saco y se las propongo como conclusiones, porque esto es un grupo de debate, después de todo espero que argumenten. Ciencia, tecnología e innovación combinados generan aumentos de productividad. Eso no siempre es así, pero cuando las tecnologías maduran sí es así. Al comienzo una tecnología es al revés a veces, se vuelve menos productivo uno cuando está aprendiendo a usarla y no se estabiliza. Y la productividad creciente aumenta la capacidad de producir bienes y servicios en forma más eficiente y ágil. Es decir, hacemos más con proporcionalmente menos, ¿cierto? O sea, podemos compensar por la falta de trabajadores que va a haber. Sociedades que envejecen necesitan grandes aumentos de productividad para permanecer balanceadas y estables, o sea, para que la gente siga teniendo los servicios que espera y la calidad y el estándar de vida suba, se necesita encontrar formas de proveer estos servicios sin depender de tanta gente. Necesitamos más científicos, o sea, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que aun cuando tenemos menos gente, necesitamos más personas pensando que haciendo. Necesitamos más gente inventando, más gente descubriendo, más gente emprendiendo, tratando cosas que fallan. Ese es el rol de un emprendedor, el explorador, el scout, ¿cierto? Y muchos
profesionales que sean muy productivos. O sea, los profesionales que eligen no ser emprendedores, no científicos, van a tener que ser muy, muy productivos. O sea, completar, en lugar de 2 cirugías diarias, completar 15 cirugías diarias. En lugar de transportar 1.000 personas o algo así en un día, como lo hace un piloto, tiene que transportar 10.000 personas en un día. Lo cual significa que probablemente va a haber solo un piloto en el avión en vez de 2. Y probablemente va a estar haciendo otras funciones que no son volar el avión. El avión va a volar en automático, solo va a estar por emergencia. ¿Cierto? Y necesitamos hacer más con proporcionalmente mucho menos. Esa es la conclusión. Entonces, por último, ya aproximando el cierre de esto, la geopolítica y la seguridad están relacionados a todo esto, ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, el crecimiento explosivo que ha tenido China en su industria y se enfrenta a la realidad de que China va a ser la mitad de la población en solo 50 años más o menos, antes que la mayoría de los jóvenes que están en esta reunión están retirados o están empezando a retirarse, China va a tener la mitad de la población. O sea, de mercado más grande del mundo va a ser un mercado bastante normal y va a ser de hecho menor que el mercado europeo y el mercado norteamericano combinado y menor que el mercado europeo, norteamericano y latinoamericano combinado, que van a ser los más grandes, de hecho. Entonces hay que pensar eso. Pero una de las cosas que tiene es que China tiene un problema geográfico y por eso es que es importante mirar el mapa. El problema de China es que está rodeado por océanos, obviamente, donde tiene sus puertos que usa para comerciar, pero eso, el tráfico de esos puertos pasa por 3 estrechos muy cerrados. El estrecho de Málaga, el estrecho de Filipinas y uno que se llama el estrecho de Hokkaido, que está cerca de Japón, o el del sur de Japón. Esos estrechos actualmente son no solo pequeños, pero además están controlados sus accesos por islas que controlan Estados Unidos y los países aliados, Japón y los otros de la zona. Entonces, las relaciones diplomáticas de China con esos países es muy importante que sean buenas, porque si se produce una disputa, cerrar un estrecho que solo mide 5 millas de ancho no es muy difícil y por lo tanto no pasa ningún barco más. Lo otro que tienen que pensar cuando uno hace análisis fundamental, cuando de primeros principios, es qué significa mover carga. Bueno, significa hoy mover carga significa mover un barco con 30.000 contenedores arriba. El contenedor típico lleva aproximadamente 1.2 millones de dólares a 2 millones de dólares de carga por contenedor. Entonces lleva más o menos 60.000 millones de dólares. Si lo pongo esto en comparación con la economía chilena, que es de 300, o sea, 5 barcos que salen de China transportando 30.000 contenedores es lo mismo que el trabajo acumulado de toda la población de Chile de un año completo. ¿Okay? O sea, ese es el volumen que se transporta en cada uno de estos barcos gigantes y por lo tanto estos estrechos son súper importantes porque la carga y el valor que pasa por ahí es más grande que el valor que se transfiere en casi todas las economías mundiales por todas las otras rutas navegables. ¿Ya? Entonces esto es clave y eso explica en parte la ansiedad de China respecto de construir islas en el mar sur de China y tratar de establecerse como la potencia dominante en eso para asegurar sus rutas de navegación. Pero hay otra razón, y es que la energía, el agua y los alimentos, si hay algo esencial en la vida, es eso. Energía, agua y alimentos. Bueno, sin eso no podemos vivir, no podemos sobrevivir. Y muchos países no son autosuficientes. Algunos son, Sudamérica casi está exento de ese problema porque la mayoría son autosuficientes, pero China no es autosuficiente y muchos países asiáticos como Japón no lo son. Ellos necesitan importar energía y alimentos en cantidades, continuamente. O sea, muchos de los barcos que ellos envían con tecnología y con máquinas se vuelven cargados de alimentos que ellos consumen. Y hay otras cosas que son importantes tener presente. Uno es lo que todos sabemos, la desinformación digital acelera tensiones, conflictos internos y externos. Y otra cosa que hay que tener presente cuando uno hace este análisis completo es que si bien todos creemos, los que vivimos en países que son demócratas o que practican democracia, es que es un valor universal, realmente no lo es. Hay un tercio de la población, un poco más, que no considera la democracia como necesaria o han tenido experiencia con ella, ¿cierto? Entonces hay que pensar eso cuando uno está planeando su empresa, su lógica, su evaluación, porque define una realidad distinta. Y cuando uno mira el mapa de Rusia, por ejemplo, uno se da cuenta por qué está pasando lo que pasa en Rusia hoy día. Y es porque esas líneas rojas que están ahí muestran lo que se llaman las rutas de invasión tradicionales a Rusia. ¿Por dónde se invade Rusia? Rusia, como ustedes saben, es un país que ocupa entre 10 y 11 zonas horarias, es gigantesco. Tiene una población tan baja que la densidad probablemente es más baja es comparable a la que hay en la Patagonia chilena, si quieren mirarlo así, en muchas de las zonas. Entonces, para ellos siempre han vivido con la paranoia de cómo proteger ese territorio inmenso y las invasiones ocurren por las zonas planas, porque no solo Rusia es grande, pero además sus fronteras son valles planos que uno puede caminar y cruza sin darse cuenta que la está cruzando.
Entonces, han obtenido. Eso genera un nivel de inseguridad en las autoridades rusas que es explicable en alguna medida si lo mira uno de la perspectiva de ellos, no necesariamente de todo el mundo, y es que ellos tratan de asegurar el control de ciertos países en sus fronteras, como Polonia y Ucrania, y por eso explica lo que está pasando, ¿cierto? Y por otro lado, muchos países han adoptado armas nucleares, que es una de las cosas en que yo trabajo, pero es un área. Y es realmente una de las cosas más terribles que existe. O sea, obviamente es la cosa hecha por el ser humano más terrible que existe. Y el nivel de armas que existen es tan extremo que cualquier escenario llevaría a la destrucción de casi todo el planeta, ¿cierto? No solo una buena parte del hemisferio norte, pero afectaría a todo el mundo, incluyendo al sur, donde están ustedes. Entonces, ahora, ¿por qué dije que era importante conectar esto con Latinoamérica? Y es porque gran parte de los problemas que enfrenta hoy el mundo y que enfrenta los Estados Unidos y que enfrenta Europa y el resto, es que el crecimiento de China se basó en gran medida en exportar bienes manufacturados, ¿cierto? Y el déficit comercial norteamericano, más que nada, se asocia al comercio de bienes manufacturados. Y curiosamente, los bienes manufacturados tienden a ser de baja tecnología hoy día. Son cosas más o menos simples, como una máquina de cortar pasto. No son cohetes, no son aviones de combate, no son máquinas que fabrican semiconductores o que procesan químicos muy avanzados, no son secuenciadores genéticos. Son cosas bastante simples que se consumen en gran volumen y esa es la mayor causa del déficit. Ahora, una cosa curiosa, cuando uno mira estos balances, como abrí al principio, es que el trade de México con los Estados Unidos, si ustedes observan el año 21, durante la pandemia, México pasó a ser el mayor trading partner de los Estados Unidos. Y eso está creciendo y va a continuar creciendo. En otras palabras, de alguna manera, colectivamente, las empresas americanas, los gobernantes norteamericanos, los ingenieros norteamericanos, concluyeron que no es posible continuar trading, comerciando en las mismas condiciones con China y por lo tanto estamos desviando el comercio, lo cual resulta en una avalancha de comercio yendo hacia México y por lo tanto va a ir avanzando hacia el sur, hacia los países de Centroamérica y eventualmente a los del norte de Sudamérica probablemente. Eso va a crear ciertas características, ¿cierto? Una de las cosas que va a generar es una forma nueva de pensar cómo se invierte en educación en toda Latinoamérica, porque ahora va a necesitar una población con habilidades un poco diferentes. Va a tener que tener más orientación a la manufactura, va a haber muchísimos más ingenieros en manufactura, lo cual hoy día casi no existe en varios países. Pero si vamos a convertir y a construir fábricas muy avanzadas en esa zona, va a tener gente con completamente habilidades nuevas. Y bueno, de alguna manera, Latinoamérica hay consenso en los Estados Unidos hoy que está en una posición geográfica ideal. Si ustedes lo piensan, cuando yo levanto el teléfono en cualquier parte de acá y quiero hablar con China o Japón, estoy 12 horas corrido. 10 de la mañana acá son 10 de la noche allá. 10 de la mañana allá son 10 de la noche acá. Lo cual significa que si yo tengo una llamada de video, a veces estoy a las 3 o 4 de la mañana en una reunión con gente en Asia. ¿Ya? Eso es extremadamente desgastador y me destruye todo el día, obviamente. Al día siguiente estoy muy fuera de sincronismo. Con Latinoamérica no ocurre eso. A lo más estamos desfasados 4 horas, lo cual es manejable. Por otro lado, con Latinoamérica la conectividad es muy buena. O sea, no hay grandes bloqueos, no hay zonas de peligro en la navegación. Es completamente abierto a los flujos de puertos de costa este, costa oeste de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Por lo tanto, el comercio va a crecer y va a crecer en forma enorme, o sea, exponencial. ¿Pero qué se requiere hacer? Se requiere aumentar la inversión en educación y sobre todo en educación pública. Si bien la inversión de Chile es más o menos razonable en los estándares de Latinoamérica, la inversión en general en la región, en parte por el tamaño de las economías, no es suficiente. Eso significa que hay que asegurar que más gente complete la educación secundaria, que más gente vaya a la educación terciaria y formar gente entre todas las disciplinas de bastante calidad. O sea, no se trata de cantidad solamente, sino que a subir la calidad. Y eso es clave para la paz mundial, es clave para evitar probablemente una guerra nuclear, es clave para lograr que se logre estabilidad y rebalanceos comerciales a nivel global. O sea, en parte la responsabilidad de Latinoamérica, que va a tener que tomar su rol, que no ha asumido hasta ahora, en aumentar la
producción de bienes manufacturados para comerciar con los países avanzados y rebalancear un poco el desbalance actual que existe con China, que además no va a ser capaz China de mantenerlo por la reducción de población que está experimentando, ¿cierto? Entonces esa es la conclusión. Y eso es todo lo que tenía. Quiero que conversemos y conversen con tranquilidad, porque no, yo fui estudiante y viví toda mi vida como estudiante casi, y sigo estudiando. Así que, bueno, ok. Muchas Muchas gracias, gracias a todos. muchas gracias, Adolfo, que yo creo que hay varios títulos que hacen que tengamos que seguir estudiando porque estos temas nos aparecen mucho en debate. Precisamente al respecto, hay alumnos de la Academia de Debate que tienen algunas preguntas en las que probablemente quieren profundizar. Así que, Adelante. bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Vicente Holguín. Vicente Holguín, habías comentado que tenías una pregunta para Adolfo. Hola, sí, disculpe por no poder prender la Hola, cámara, Vicente. que el computador no me Ujú. deja. Buenas tardes, Adolfo. Yo tenía una Dale, pregunta tranquilo. referida sobre a la tecnología y era frente al avance de grandes empresas como, por ejemplo, OpenAI, Ujú. IBM, Microsoft, Tencent, en desarrollo de inteligencia artificial y la apuesta de gigantes como China, por ejemplo, en inteligencia artificial y en robótica. ¿Cuál cree que será el rol de que juegue esta área de la tecnología en la geopolítica? ¿Será posible que se haga control de esta tecnología, logre dominar el mundo o siquiera es posible que alguien, algún país o algún bloque político logre ganar como esta competencia? Ok. Mira, es un problema que yo he pensado harto y hemos escrito mucho nosotros con mi equipo y con mi gente en estos meses, desde que esto se inició ya, hace casi 2 años. El- hay dos cosas aquí. Uno, efectivamente, los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, están en un conflicto con China en particular y con Rusia y con el resto del mundo en realidad, respecto al control de esta tecnología. En parte porque se desarrolló la mayor parte acá. Si bien es verdad que China había invertido mucho en AI, el, el, la disrupción se produjo por una compañía que se llama Nvidia y que de hecho el cofundador es uno de los mayores donadores de la universidad a lo que yo estudié. Él estudió ahí, estudió en Rensselaer. Se llama Curtis Prim. Eh, y él donó un auditorio, si quieren lo miran online, es muy hermoso el auditorio. Pero el punto es el siguiente. El control de esa tecnología es importante porque genera enormes desbalances en la eficiencia de muchas cosas. Producción, proceso de datos, actividad bancaria, actividad financiera, secuenciamiento genético, desarrollo de nuevos materiales, incluso combate, ¿cierto? O sea, enfrentamientos bélicos. El tema es que Estados Unidos en este rato tiene el liderazgo aún, pero lo tiene en forma indirecta. La empresa que controla la tecnología se llama Nvidia. No es OpenAI. Nvidia, OpenAI desarrolló una app, si quieren verlo, que corre sobre las máquinas de Nvidia. ¿Okay? Nvidia hace los chips. Y estos chips, desafortunadamente, para la paz mundial o para la tensión mundial actualmente, se fabrican en una empresa llamada TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, que es la productora de chips más grande del mundo. Tiene como 70 fábricas, casi todas en Taiwán. Taiwán está a menos de 100 kilómetros de la costa de China. Está más cerca que Valparaíso de Santiago, Taiwán de China. El canal es extremadamente breve, ¿cierto? Es realmente un río grande, de muy poca profundidad además. O sea, es difícil incluso navegar con submarinos. Ahí debe tener 100 metros de profundidad, algo así, en la parte más profunda. Entonces, el asunto es que eso genera una enorme tensión y mucho de lo que ustedes ven, todos estos embargos que hay, todo este desplazamiento de portaaviones y de barcos de guerra y bombarderos que están volando alrededor del South China Sea, es para mandarle una advertencia a China, que China ha declarado que tiene intenciones de unificar antes del año 2025, o sea, el próximo año, o el 2028, depende de quién habla o en qué momento lo dijo, Taiwán con China, lo cual pondría en riesgo la totalidad de estas fábricas. Entonces, la conclusión que te digo es la siguiente. Sí, es vital la tecnología, tiene una gran promesa, no es tan obvio como piensa, o sea, no es todo lo que la gente piensa, es mucho menos, pero sí es importante. Yo la uso todos los días, corrijo documentos, hago muchas cosas con esto, le hago preguntas todo el día, pero eh, no es obvio que las consecuencias que va a tener. Porque si continuamos en paz, entonces no hay problema. Taiwán va a seguir siendo independiente, vamos a seguir manufacturando y eventualmente vamos a entendernos con China y comenzar a encontrar un nuevo punto de equilibrio para darle acceso a los chips que ellos quieren. Pero si por alguna razón China decide que tiempo de unificar es ahora
y no entiende los mensajes que le estamos mandando con fuerzas militares y aviones y submarinos y barcos, todo lo que se está moviendo para acentuar el mensaje. Es un diálogo que está ocurriendo, ¿cierto? Como el diálogo de la Guerra Fría. Este es un diálogo entre potencias. Y deciden, aún así, intentar tomar Taiwán. Entonces, como se dice acá, las apuestas se vuelven demasiado inciertas como para apostar sumas grandes. O sea, no sabríamos qué hacer. Yo no sabría qué va a pasar. Puede pasar desde una escaramuza hasta que capturan las islas y se destruyen las fábricas, ¿cierto? O sea, estas fábricas probablemente ya está planeado destruirlas en caso de que sean capturadas. Pero significa una disrupción completa en la industria de semiconductores mundiales, porque no solo fabrican los chips de OpenAI, pero además fabrican casi todos los iPhones, los chips que van en los iPhones. Entonces no habría iPhones por par de años más. Estados Unidos ha estado respondiendo, y en este minuto hay alrededor de 25 fábricas de semiconductores en construcción en los Estados Unidos, incluyendo 2 cerca de mi casa, que están como a 10 kilómetros de acá. Muy cerca, eso es muy cerca en las escalas americanas, eso es como donde compro el pan más o menos. Esas fábricas están en construcción acelerada, están ya operando muchas, están comenzando a operar. El problema que tenemos es gente, porque por muchos años nos entrenaron gente joven, o sea, técnicos, para operar estas fábricas, y no son fábricas simples, requieren protocolos bastante rígidos de operación, hay que entrar en trajes especiales, se entrega un guardia, o sea, hay mucho, pues se trabaja en shifts, la gente ya no está acostumbrada a trabajar en shifts, ¿cierto? En shifts de 12 horas o de 8 horas. Entonces, trabajar día y noche, te cambia, hay que tener gente que entra a la fábrica de noche. Y son fábricas terriblemente costosas. Cada una cuesta entre 10 y 20 mil millones de dólares por fábrica. Entonces, estamos hablando de algo complejo. El gobierno americano respondió construyendo un programa de inversión gigantesco que se llama el CHIPS Act, que son 250 mil millones de dólares para construir fábricas y para potenciar la industria. Hoy día falta de todo. Faltan profesores que enseñen, faltan ingenieros que manejen las plantas, faltan técnicos que las calibren. La escasez es total. Y por lo tanto, las puestas en marcha se están empezando a demorar. Y cuando uno gastó 10 mil millones de dólares en algo, lo último que quiere es que se demore la puesta en marcha un mes, porque hay que empezar a pagar las cuentas, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que está pasando con AI, ¿cierto? En relación a a la geopolítica. Pero no sé si te sirve exactamente la respuesta, pero creo que cubre lo que hay que cubrir. Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. En el equipo de la Academia de Debate también tenemos a otro integrante que requirió hacer una pregunta. Sergio Álvarez. Sergio, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas noches. Hola, Sergio. Adolfo. Así que mi pregunta va relacionada hacia los datos personales. O sea, yo creo que hoy en día los datos personales son un elemento que cada día pueden resultar relevantes como poco relevantes. Y un ejemplo de esto es que en India cerca del 99,5% de la población mayor de 18 años tiene sus datos indexados, los datos biométricos, básicamente. Pero, por ejemplo, en Chile sucedió también otro fenómeno que fue con una empresa compraba el iris del ojo y te pagaban en bitcoins, y en España estas empresas que recopilaban este tipo de datos fueron como ilegalizadas, prohibidas. Entonces, mi pregunta va hacia que si los estados deberían invertir en la protección de estos datos y su correcto almacenamiento o no alternativamente. Eso. Yo te puedo decir lo que yo hago. Yo evito dar mucha información pública. De hecho, ni siquiera mantengo canales activos ni pongo fotos personales en ninguna red social, lo cual es casi raro hoy día, pero dado lo que yo trabajo, es necesario por el tipo de trabajo que hago. Mi opinión de esto es que yo creo que hay que proteger los datos, pero no creo, conociendo cómo la tecnología funciona, que eso sea realista. Porque lo que va a ocurrir es que vamos a desarrollar tecnología que aun cuando no te des cuenta, tus datos van a estar siendo capturados. Puede que haya un sensor en la chapa de una puerta que abres y que captura la huella digital. Que al entrar a un edificio hay una cámara que captura el iris. O sea, el hecho de que tienes que ponerte frente a la cámara hoy día, tenemos cámaras que son capaces de ver una medalla desde la órbita, ¿viste? O sea, no es un problema mayor capturar un iris desde la distancia. Es un problema difícil, pero no insalvable. Entonces, todo eso yo creo que va a ocurrir. Entonces, la decisión es obviamente política, va a haber que haber tratados internacionales, formas de sancionar a los que infringen el uso de estos datos. Y sí, es preocupante. Es muy preocupante sobre todo el reemplazo de identidad, ¿ves? O sea, hay muchos sistemas de seguridad que usan la voz todavía para verificar. Y actualmente, hasta la instalación más simple de OpenAI o elemental de NVIDIA permite imitar la voz de una persona con solo escucharlo hablar como media hora, algo así, o unos pocos minutos. ¿Entiendes? Entonces,
Sí, estoy de acuerdo contigo que este es un problema inmenso eh, que genera muchas complicaciones y no hay una solución creíble. Yo creo que va a tener que ser a nivel de Naciones Unidas o acuerdos internacionales o algo así, porque no hay, si se lo dejamos a los tecnólogos, a la gente como la que yo trabajo, eh, no, va a pasar mucho más rápido. No hay, pues, es complejo, no hay una solución lamentablemente, al menos yo no la veo, ¿cierto? O sea, no. Encriptación, quizás, encriptación masiva de todo, pero muchos gobiernos se oponen a eso. Así que es complejo. Tenemos a otro integrante, Adolfo, que también es seleccionado al Mundial. Tenemos que contarle a las personas que están viendo esta entrevista que estamos dando prioridad a parte de los colegios que van a representar a Chile en el Mundial Escolar de Debate que se va a desarrollar en Panamá. Y entre ellos tenemos a otro estudiante del Instituto Nacional, Dante Espinosa, a quien también le tocó un tema de debate que quería preguntarte, derechamente. Dante, tienes la palabra. Adelante. Sí, buenas noches, Adolfo. Adelante. Bueno, mi pregunta va relacionada un poco más hacia la India. O sea, considerando este gran crecimiento que ha tenido tanto económico como tecnológico, como decía Sergio, por ejemplo, y todo esto dentro de la política internacional, ¿qué estrategia o cambios culturales cree usted que debería implementar la India para poder superar, por ejemplo, a Estados Unidos y convertirse en la próxima superpotencia mundial? ¿Y usted cree que esto es factible en un futuro próximo o no? Mira, en Estados Unidos, cuando uno habla con gente que está en el gobierno o militares, la palabra que usamos no es guerra, sino la llamamos Great Power Competition, la competencia de las grandes potencias, ¿cierto? Que siempre ha existido. Lo que ocurre es que nos mal acostumbramos después del fin de la Guerra Fría en que quedó una sola potencia y por lo tanto pasamos a un periodo en que ya no había competencia por algunos años. Ahora la competencia apareció de nuevo, con China primero. Rusia está tratando de ser competitivo nuevamente en una forma extraña, pero tratando. Y obviamente India va en la dirección que ya es una potencia, al menos tecnológica, en gran medida. El problema de India, si has estado en India, es que tiene muchísima población y tiene niveles de pobreza muy extremos. Entonces, si hablamos de países desiguales, ahí está el que probablemente lidera. Entonces, yo creo que Estados Unidos no ve a la India como un rival estratégico y tampoco culturalmente muy grande. En parte porque la población india es una población muy inclinada a la emigración y mucho de los gente más talentosa india vive en los Estados Unidos y dirige muchas de las empresas acá muy exitosas, ¿cierto? Entonces, casi todas las empresas más grandes son dirigidas por gente de India, al menos las tecnológicas, incluso no tecnológicas. Hay gente muy capaz que viene de allá. Entonces yo no veo que lo vemos aún como un conflicto, más que es parte todavía del Commonwealth, ¿no? O sea, es todavía parte del imperio, del residuo del imperio británico que fue. Entonces yo no creo que haya conciencia seria. También es una población con la que hay mucho mezcla interracial. Eh, yo conozco latinos, conozco chilenos casados con hindúes, entonces básicamente la mezcla es muy fuerte. Y hay afinidades culturales, así que a riesgo de parecer medio chauvinista o discriminatorio, yo creo que hay una absorción cultural más fácil con la población hindú en general. Por lo tanto, yo creo que va a haber más comercio eventualmente. Lo que pasa es que India está en un estado de desarrollo de su infraestructura tan bajo aún. Esto es difícil mover un tren, es difícil garantizar que una carga va a salir de un puerto, es difícil asegurarse que los camiones lleguen a tiempo de A a B, es difícil distribuir paquetes, ¿cierto? Es difícil hablar por teléfono porque las comunicaciones no son tan confiables, tampoco hay cobertura celular, o sea, estamos hablando de que les falta bastante aún. Entonces yo creo que lo más probable es que la población de India siga saliendo en grandes números de India, va a continuar el brain drain, el drenaje de cerebros, y va a seguir instalándose en todo el mundo. Lo que yo creo que va a empezar a pasar es que va a empezar a llegar mucha gente de India a Chile, a Brasil, a Argentina, y no son la gente menos talentosa, van a ser los mejor preparados. Y por lo tanto va a empezarse a notar el efecto de esa gente en los países por todos lados. Va a empezar a ascender rápido en las organizaciones, van a empezar a aprender el idioma fácil. Ya dominan el inglés en forma, yo creo que hablan mucho mejor inglés que los británicos y escriben mejor inglés. Entonces, es la población de India la que va a tener más efecto, más que el país, creo yo. Esa es mi intuición. Por las que explico, ¿no? Por la falta de desarrollo interno que tienen.
Sí. Aprovechando el tiempo, tenemos otra pregunta de otro integrante del equipo que va Ujú. en cuarto medio. Es el mayor del equipo, así que futuro capitán de equipo de debate esperamos. Joaquín Salas, ¿estás por ahí? Tienes la palabra. Sí, Hola, Jaime. buenas noches Buenas noches. a don Coaching. Adolfo. Ok. Bueno, bueno, mi pregunta va más dirigida a predecir, porque bueno, usted menciona, ¿no es cierto?, que también se dedica a los capitales de Venture Ujú. y a eso mismo voy. ¿Es posible predecir escaladas de violencia en guerras observar, o observar algunos comportamientos según la bolsa, mirar la bolsa y ver qué va a pasar, o es al revés? No, Como, se puede, se ha intentado. Se ha intentado desde el 2001, cuando pasó las Torres Gemelas, se vio actividad comercial muy rara en las bolsas que indicaba que algo venía. Y no era que las otras, es que el rumor hace, yo mismo a veces tomo decisiones basadas en rumores, en percepción. Digo, por ejemplo, esto va a haber, el café va a subir, y el otro día estaba en sale el café, así que compré como 10 kilos de café, ¿cierto? O sea, y no hay razón para hacerlo, excepto que escuché por ahí que iba a haber un problema en una discontinuidad de precios. Entonces, sí, hay predictores. Lamentablemente, la historia muestra que casi toda la gente que trata de adivinar predictores o bien rompe la ley porque usan información privilegiada, lo cual es ilegal, y digamos, significa prisión en los Estados Unidos. No es broma. Digamos, mucha gente está en prisión por temporadas largas por haberlo hecho. Y son gente que no se debería estar en prisión, porque muchos sí son billonarios y cosas así. Pero además está el asunto que lo que veo uno, yo no puse una transparencia que había preparado para la presentación slide, que hablaba de las dislocaciones mundiales, que le hicimos con gente de mi empresa, porque nosotros tenemos que dar presentaciones a investors que nos apoyan, en que les queremos mostrar para qué escenario nos estamos preparando. Porque hay escenarios, por ejemplo, si dice va a salir una nueva aplicación para el iPhone 20, que viene en 4 años más y que va a ser tan espectacular que todo el mundo va a andar con un visor en la cabeza y ya nadie más se lo va a sacar y el iPhone lo va a tener en el bolsillo, y por lo tanto viene una revolución de cómo hacemos el aparato más bonito en la cabeza y nos inventamos unos gorros para protegernos y sostener el aparato. O sea, esa es la clase de extrapolaciones que hace un capitalista para mirar el futuro, ¿cierto? Mira, esos son futuros, pero también miramos las dislocaciones terribles. Viene otra pandemia, se arma una guerra nuclear, una nuclear mayor, se hunde un portaaviones. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Si nos hunden los chinos un portaaviones, por ejemplo, la gente de China un portaavión, ¿qué reacción va a tener Estados Unidos? Cuando nos destruyeron las Torres Gemelas, invadimos Afganistán y nos pusimos a gastar armas en fuerzas especiales. Se expandieron las fuerzas especiales, no sé, de 5.000 a 20.000 rápidamente. Comandos, ¿cierto? Como llaman en Chile, Special Forces. Tiene consecuencias cualquier cosa. Eso significó muchos más aviones, muchos más helicópteros, mucho más, y por lo tanto para la gente que invierte en construir esas cosas hay una oportunidad. Entonces, es difícil juzgar lo que va a ocurrir con las numerosas dislocaciones. Nosotros hemos mirado muchísimas, pero las que yo veo más problemáticas son las disrupciones a las cadenas de comercio, lo que mostraba. Por ejemplo, si hay un conflicto militar en varios países y se cierra el canal de Panamá, digamos 30 días, ¿cierto? Que es muy fácil. Si te han estado en Panamá, el canal de Panamá se cierra extremadamente fácil. Son unas esclusas bastante simples y es muy angosto. No hay forma de bypassarlo excepto por Patagonia, por el Estrecho Magallanes y por el Paso Sur, el Paso Drake. Entonces, eso sí me preocupa, porque esas son dislocaciones que harían las bolsas caer a nivel mundial, generarían toda clase de irrupciones en las cadenas de abastecimiento. No habría partes de auto para reparar tu auto, no habría muchas medicinas, se agotarían, no habría cosas más simples como tus televisores y las cosas así. Mucha gente se frustraría en Navidad, pero la interdependencia de las cadenas de manufactura es tan grande en este minuto que el efecto se nota rápido y a nivel global. Se vacían las tiendas en Walmart, ¿entiendes? O sea, eso es lo que ocurriría. No, los inventarios se mueven tan apretados hoy día que a veces una tienda tiene inventario como para 10 días nomás. Y si no llega el barco siguiente con más carga, no tiene que vender. Queda vacía la tienda. O sea, entonces yo creo que ese es lo que más. Predecir es difícil y el venture capital, mira, además yo me he pasado 20 años estudiándolo y más aprendo, me doy cuenta que la gente que hace venture capital son como Renaissance man, les dicen acá, o sea, gente del Renacimiento, les gusta leer de todo, estudiar de todo, porque tratan de ver si hay algo que permita entender el futuro. Y la verdad es que la conclusión es que es muy difícil entender el futuro y es más difícil predecirlo. Entonces,
hay que reaccionar nomás. Yo creo que la mejor cosa es lo que nosotros hacemos. Te puedo contar, nosotros definimos un escenario que lo llamamos la tesis, de cómo va a ser el mundo en 2 años, 5 años, 10 años. Y después apostamos basada en esa tesis y tratamos de no desviarnos. Porque si empezamos a mirar la tesis del otro capitalista, no vamos a poder dormir 2 noches porque está apostando en otra dirección. Y así funciona la industria, lamentablemente. Nos quedan muy pocos minutos y tengo una pregunta pendiente de un debatiente de enseñanza básica. Okay. Precisamente a través de él representamos a tantas personas que están partiendo en debate. Así que, Vicente Gasmuri, te escuchamos. Tienes la palabra. Hola, Vicente. ¿Se me escucha? Tranquilo nomás. Sí, perfecto. Bueno, mi pregunta va dirigida como cómo se ve Latinoamérica en el escenario político internacional, y sobre eso quería preguntar como, observando todos estos acontecimientos, como por ejemplo la participación de Estados sudamericanos en, por ejemplo, cumbres de paz, como la más reciente en Suiza, o incluso la construcción de un puerto en Perú que tiene una importancia comercial futura muy importante, que va a ser administrado por empresas chinas. La pregunta va dirigida hacia cómo cree usted que se desenvuelva Sudamérica en el contexto internacional, sobre todo porque cosas como este puerto siendo creado y, implica como, bueno, una importancia muy grande por justo lo que mencionaba usted de las cadenas de abastecimiento. Claro, le diste, es muy importante lo que acabas de decir. Es clave, digamos. Mira, como dato anecdótico, mi hermano está hoy día en el puerto de Chancay construyéndolo. Mi hermano es chileno, estudió en el instituto también, y Ricardo lo conoce, él vive en Perú y dirige una empresa que instala fundaciones para parte de los tanques que van en el puerto, unos tanques inmensos, o sea, estos tanques gigantescos circulares que son inmensos y son muy pesados, por lo tanto. Bueno, en eso está. Claro, efectivamente es el puerto de carga más grande del Pacífico Sur. No hay nada parecido. Yo creo que puede ser incluso más grande que el puerto de Los Ángeles, que sería el más grande del Pacífico Norte. Entonces, o el de San Francisco. Entonces, estamos hablando de puertos inmensos, ¿cierto? Es preocupante. Obviamente, los Estados Unidos se preocupa por esas cosas y manda la gente que tiene que enviar. No hay interferencia, pero también crea un punto de fricción, ¿cierto? Porque si hay un conflicto mundial, adivina qué puerto vamos a bloquear, ¿cierto? Va a ser el segundo bloqueo del Callao, y no va a ser la Armada de Chile, lo que la va a ser la Armada Americana. O sea, el puerto de Chancay en un conflicto global va a ser bloqueado de la misma manera que se bloquea los estrechos, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la participación de Latinoamérica en la escena mundial? Mira, yo soy creyente de Latinoamérica. Yo cuando llegué a los Estados Unidos no creía en Latinoamérica, porque venía de otra Latinoamérica. Pero en los últimos 30 o 40 años Latinoamérica ha cambiado inmensamente. O sea, yo ahora estoy buscando hacer empresas con Latinoamérica. ¿Okay? Estamos buscando con México, con Chile, con Argentina, con Perú, ¿cierto? O sea, lo que ha ocurrido en Latinoamérica es que varios fenómenos se dieron cuenta, pero uno fue el retorno masivo a la democracia de todos los países, lo cual atrajo inmensa cantidad de inversión extranjera que ahora puede invertir con seguridad, con garantías. Pero además se produjo una valoración y un cambio cultural muy grande en lo que el rol de la educación. Entonces los países empezaron a construir universidades y más estudiantes estudian en las universidades, y aun cuando no vayan a la mejor universidad del país, el resultado es que todo el mundo que pasa por una universidad adquiere una forma de analizar, de pensar, de actuar, de tomar riesgos, de evaluar proyectos, que es muy importante. Es importante de por vida, o sea, va a afectar todos los aspectos de tu vida, incluso los aspectos personales. No solo tu rol como trabajador, pero tu rol familiar también, tu toma de decisiones como inversor, lo que ves como arriesgado y no ves como arriesgado, ¿entiendes? O sea, la educación te ayuda por todos lados. Entonces, lo que yo creo es que Latinoamérica, cuando yo miro los números, en este rato Latinoamérica tiene 3 universidades rankeadas en las top 100 del mundo, ¿cierto? O 4. Para darte una idea, la que yo estudié acá en Estados Unidos era más alta que todas las chilenas cuando yo vine, pero hoy día no es. Hoy día ya hay 2 universidades en Chile, la de Chile y la Católica, que están por sobre la universidad la que yo vine a estudiar acá. ¿Okay? Porque acá nos hemos quedado medio atrás, pero allá aceleraron. Publican mucho y todo lo demás. Entonces, toda Latinoamérica ahora se la ve con mucha seriedad. Piensa lo siguiente, yo tengo primos que estudiaron en una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México, que se fundó en los 60 por grupos de empresarios. Esa universidad ha crecido en 2 campus a más de 80.000 estudiantes y es la mejor ranqueada de México. ¿Okay? Es tan altamente ranqueada que está haciendo programas de graduación conjuntos con MIT, que es la número 1 en los Estados Unidos.
¿cierto? Entonces, yo me junto con gente del TEC de Monterrey. Entonces, lo que te digo es que la Latinoamérica de antes no es la de hoy. Latinoamérica está siendo respetada por todo el mundo, por los científicos, los militares, los empresarios. Todos lo vemos ahora con quién trabajar, pero ya no es que no hay que ir a trabajar, ni quiere hacer cosas. Eso se acabó. Está todo el mundo buscando. En este rato, cuando tú hablas castellano en los Estados Unidos y tienes un nivel de educación alto, tu sueldo es más alto que el de una persona nacida y educada en los Estados Unidos en una buena universidad, simplemente porque hablas castellano. ¿Y por qué? Porque tienes lo mismo que aporte el otro, pero además tú te sientes cómodo en México y te sientes cómodo en Bogotá y cómodo en Lima. Y eso te facilita las interacciones comerciales. Y dado que la envergadura de los contratos que se están haciendo y comercio cada vez más valioso, ¿cierto? Ya no son 2 o 3 millones de dólares, ahora son 100, 200 rutinariamente en casi cualquier acuerdo. Te da mucho... O sea, el punto central es este: Latinoamérica está subiendo rápido. Yo creo que Latinoamérica tiene un futuro mejor que el que tiene Europa del Este en este rato, probablemente comparable al que tiene Europa del Oeste, o sea, tan bueno como el que tiene Francia. Y si uno tuviese que apostar, por ejemplo, en invertir en propiedades de edificios, yo apostaría sin duda en Santiago y en muchos países de Latinoamérica, en Bogotá, obviamente San José y Costa Rica. En Ciudad de México yo creo que es atractivo, pero es tan sísmica, pero bueno. Bueno, Chile también, pero construyen mejor. Entonces, el punto es que todas estas cosas yo creo que hacen la imagen de Latinoamérica, el valor, el rol internacional va en ascenso. O sea, se lo toma cada vez más en serio, ¿viste? Ya se está debatiendo si tú sabes que Colombia es miembro observador de NATO, es el primer país latinoamericano que es miembro y ha sido por varios años ya. Ahora están proponiéndole a Chile que a la OTAN, digamos, ¿cierto? O sea, sería un país completamente fuera de la alianza estratégica, se le permite unirse a una alianza que fue la alianza de los países ricos y distinguidos hasta hace poco, ¿cierto? O sea, entonces eso te indica que ha cambiado el mundo, está cambiando rápido, para bien. Adolfo, y todas las personas acá presentes, bueno, nos encontró la hora, pasó volando. Probablemente esto demuestra que esto tiene que continuar, vamos a seguir haciendo charlas. Esta es solo la punta de lanza. Tenemos que ir también haciendo rotaciones acerca de las personas debatientes que mandaron muchas preguntas. Así que yo, como no sé, me tocó en suerte simplemente hablar, pero quiero agradecerte por tu tiempo, porque yo creo que nos motivas a estudiar, porque me parece que se está generando una suerte de buenos hábitos en la comunidad de debate, que implica ir a buscar información, ir a buscar a personas que están haciendo cosas para que nos estremezcan y seguir pensando. Así que, por mi parte, yo lo dejo hasta acá, y Adolfo, tú mismo cierra en despedida esta transmisión. Bueno, muchas gracias a todos, siempre un gran gusto apoyar cualquier iniciativa del instituto y de las academias de debate, ¿no? O sea, yo creo a mí me gusta mucho, yo soy fanático de las academias de debate. Me he visto todas las películas de debate, voy a debates. O sea, el debate de estudiantes es uno de los deportes más entretenidos que existen, encuentro yo. Pero yo creo que tienen que enfocarse, o sea, les doy como consejo que se fijen bastante en esta idea del razonamiento basado en primeros principios. De hecho, el web domain First Principle Thinking lo registré hace como 2 meses atrás, así que está tomado, pero no sé qué voy a poner ahí, pero algo pondré. En todo caso, a lo que voy es que enfóquense en eso. Yo como consejo a los debatientes en particular, es una técnica extremadamente eficaz para desensamblar un problema complejo y ganar el debate con argumentos muy sólidos. O sea, de hecho, es la misma que utiliza Elon Musk para cuando tiene que enfrentar crisis en sus empresas. Y es la misma que usa Bill Gates. O sea, mucha gente ha optado por esto porque es una forma de mirar los problemas en forma clara de todo. Y se aplica a problemas personales, a problemas científicos, de todo. Así que no, digamos, como mensaje de cierre, yo diría, espero que la idea detrás de esta First Principle Thinking, cómo se mira de forma total un problema y después se va aproximándose a los detalles, es muy importante. Sí, se las recomiendo. Y muchas gracias por haberme permitido hablar con ustedes. Gracias. Y buenas noches, debatientes. Chao, Adolfo, gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.